Buenas Buenas noches, noches, pastor. hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermana Elsa, hermana Cindy. Vamos a ver aquí. Uy, ya me salió del otro. Pero, ¿cómo están? Espero que bien. Bien, Bien, pastor. Gracias a bendecido. Dios, bien. Buenas Amén. Bien, noches, hermano, gracias a Dios. bendiciones, pastor. Ok, buenas noches. Vamos a, vamos a orar rápidamente para empezar. Hoy no voy a dar lugar a preguntas porque estoy aquí en la iglesia, que nos juntamos con los hermanos de la alabanza. Entonces, vamos a salir, terminar hoy. No voy a dar lugar a preguntas para poder salir de la iglesia a tiempo hoy. Así que, si usted me acompaña, oremos un momentito. Papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos, Señor Dios, delante de tu presencia, papito lindo, pidiéndote, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que abra las ventanas de los cielos y nos vuelvas a bendecir. Que nos bendigas con tu palabra, papito lindo. Que nos bendigas, buen Dios todopoderoso, con tu presencia en nuestros hogares, Señor Dios, en los lugares donde estamos, ya que, Señor Jesucristo, estamos reunidos en tu nombre y tu palabra dice que tú estarías con nosotros. Te rogamos, Señor Dios, que esa palabra, por favor, se cumpla. Te lo rogamos humildemente, papito lindo. Que esa palabra se cumpla, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, Señor Dios. Bendícenos, por favor, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mire, hermano, yo quisiera primero eh, hacer notar el énfasis que el apóstol le ha estado dando a esto de la fidelidad. Él ha estado haciendo mucho énfasis y lleva, 2 semanas y algo, platicando en temas alrededor de lo mismo. El día de hoy en Pastores, pues retomó algo que predicó con la iglesia de Zona 5, que es la ciudad fiel. Pero todo esto va girando alrededor de la fidelidad. Entonces yo quisiera que platicáramos hoy algo al respecto desde otra óptica, desde otra perspectiva, tomando en parte conceptos que dimos el martes acerca de la fidelidad. Entonces yo quiero que usted me acompañe y yo quisiera que habláramos acerca de esto, la apostasía del fin y cuál es su relación con la fidelidad de la que hemos estado hablando. Entonces, en primera instancia yo quisiera llevarlos a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Esta es una Biblia textual. Vamos a ir armando una especie de rompecabezas para que podamos entender. Son 4 versículos nada más, pero en esos 4 versículos está descrito parte del tiempo que nosotros estamos viviendo y del tiempo que está próximo a venir. Ahora mire pues, 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, por carta, sería ahí como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Si usted mira esta palabra, no os dejéis perturbar fácilmente, en el original dice no os dejéis engañar. Entonces, fíjese bien, mire pues, ah, cuando hay guerras, una de las estrategias para tratar de ganar la guerra es engañar al enemigo. Se lo pongo de esta manera. Alemania resultaba casi invencible ante los ejércitos aliados por una razón. Ellos
no sabían descifrar los mensajes con los que se comunicaban los alemanes entre sí. Tenían un código para mandar sus mensajes casi indescifrable, hasta tanto que todavía no existían las computadoras como las conocemos, pero vino un matemático inglés, un genio, e hizo una máquina para poder decodificar esto. Cuando ellos entendieron la decodificación de esto, empezaron a ganar la guerra. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que iba a hacer los alemanes antes de que lo hicieran. Les decían, bueno, avance tal tropa por tal lado. Antes no sabían. Ellos mandaban la información, la orden, pero los aliados no lo entendían. Cuando lo entendieron, entonces empezaron a ganar ventaja. Alrededor de este evento vino la planificación de lo que en la historia se llama el día D, el día en que se iba a invadir las playas de Normandía por no solo por los aliados, sino principalmente por Estados Unidos, para tratar de romper uno de los flancos alemanes más poderosos y debilitarlos. Pero urdieron un plan, hay hasta una película que hicieron al respecto, urdieron un plan bien elaborado, en donde ellos dejaron, mandaron un barco y con el propósito de que los alemanes lo hundieran. Pero dentro del barco pusieron un cadáver que estaba vestido como que de militar y tenía un bolsón con él donde llevaba información, pero información falsa, donde decían un día diferente y un lugar diferente a lo que tenían planificado. Y hicieron un montón de cosas para que ese cadáver llegara cerca de unas fragatas alemanas. Y las fragatas alemanas, al ver el uniforme y que venía flotando con un maletín, lo agarraron y leyeron esto y no pensaron que era una trampa. Entonces engañaron a los alemanes fortalecieron sus fuerzas que tenían en Francia, porque ahí decía, pero ellos llegaron por Normandía. Y fue el acabose lo que le dio el golpe de gracia a Hitler. Entonces, ¿qué hicieron? Los engañaron. Entonces, parte de las estrategias para ganar una guerra es engañar al enemigo. Ahora bien, nosotros estamos en una batalla contra el enemigo de nuestras almas. Entonces, él quiere engañarnos para que nosotros hagamos cosas que nos hagan perder esa batalla que tenemos que pelear. Y una de las cosas con las cuales nos quiere engañar es con esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os instamos a que no os dejéis engañar. ¿Cómo? En el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, el día del Señor y lo que pasa antes es tan crucial, tan importante para la vida de la iglesia, que es una de las cosas con las cuales el enemigo de nuestras almas quiere engañarnos. ¿Para qué? Para que perdamos esa batalla, para que no estemos en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo que debemos hacer y que perdamos nuestra oportunidad. Ok, espero haberme dejado claro. ¿Por qué nos quieren engañar? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos la información correcta acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él y del día del Señor, para que no nos engañen, como engañaron los aliados a los alemanes y perdamos la guerra?
Ok, eso es lo primero. Muy bien. Ahora, vamos con lo segundo. Mire, pero con respecto a la venida, entonces ya me empieza el texto a dar sucesos, ya me empieza a dar kairos, ya me empieza a dar eventos en un tiempo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1, y nuestra reunión con Él, 2, y hasta abajo, el día del Señor. Entonces nos pone tres eventos, y nos lo pone la Biblia, pone los eventos en orden como van a suceder. Ok, entonces nos habla de la venida, de nuestra reunión con Él y del día del Señor. Déjeme seguir. Segunda de Tesalonicenses, aquí estábamos 1 y 2. Espérenme. Me estoy adelantando, yo quiero ir para atrás. Va. Ok, estábamos con estas tres cosas. Ahora, vayámonos al versículo 3. Nos pone más eventos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El día del Señor, sin que antes nos dé un tiempo. Y entonces nos habla de otros dos eventos. Antes venga la apostasía. Yo le puse ahí entre paréntesis lo que dice la Biblia Torres Amat. Dice, antes de que venga la apostasía casi general, así dice, de la iglesia, termina diciendo la Torres Amat, y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces, nos pone tres eventos. El día del Señor, la venida en secreto del Señor Jesucristo, ¿ok? Pero ahora nos dice que el día del Señor no va a venir sin que antes vengan dos sucesos. Primero, la apostasía casi general, y segundo, la manifestación del hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ok, yo se lo puse en esta Biblia Moderna Pratt, segunda edición, porque ahí dice, sin que venga primero la apostasía. Y ese "y" es importante, porque viene después y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si yo se lo pongo en un esquemita, aquí está el día del Señor. ¿Okay? Ese día del Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía va a preceder al apocalipto, a la revelación de la C, le puse ahí, del anticristo. O sea, el anticristo no que se haya manifestado, sino que va a ser revelado. La iglesia va a saber quién va a ser el anticristo antes de ser arrebatada. Ahora, mire pues, sigamos. Aquí está la parusía. Primero la parusía. La episinagoga, nuestra reunión en torno a él, ese es el arrebatamiento. ¿Ok? Pero entre la parusía y el arrebatamiento, nuestra reunión alrededor de él, hay un tiempo donde vamos a ver una apostasía. Después de la apostasía, la iglesia que todavía está aquí va a saber quién es el anticristo. Pero todavía no ha venido el día del Señor. Sigamos leyendo. ¿Ok? Ahora habla de ese anticristo y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se siente en el santuario de Dios proclamando que él mismo es Dios. Muy bien, ahora nos dice qué va a pasar cuando el anticristo esté en función, no cuando sea revelado, sino cuando esté en función. Se va a oponer a todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración. Ese Dios, esta Biblia textual lo pone con mayúscula, pero debería ser con minúscula. Hasta el punto que se siente en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios. Empecemos con eso. El santuario de Dios. Está hablando del tercer templo que todavía no está construido. Todavía no puede hacerlo. Él va a llegar al lugar santísimo y va a decir que Él es Dios. ¿Ok? Él va a entrar en el lugar santísimo y va a entrar donde está el arca del pacto y Él va a decir que es Dios. ¿Ok? Pero antes de eso se va a oponer a todo lo que es llamado Dios, objeto de adoración.
Mire pues, cuando yo me voy al libro de Daniel, hablando de este anticristo, dice en el 9:27, y él hará, el anticristo, un pacto firme con muchos por una semana. Esa semana es la semana 70 de Daniel, la tribulación y la gran tribulación. O sea que antes de que empiece la tribulación y la gran tribulación, llama que cuando ya esté cuando ya se sepa quién es, él va a entrar en acción. Y lo primero que va a hacer es un pacto de paz. Y va a decir, mucha, hagamos la paz, 7 años. ¿Ok? Pero dice, a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Eso es después, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Va. Ahora pongámoslo acá. Mire pues, aquí, aunque esta cosita no me deja ver, la voy a pasar para acá. Muy bien, aquí está ya. Muy bien, mire pues. El día del Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía, sin que antes el hijo de perdición sea revelado. Y después de que sea revelado va a pasar un tiempo. Y entonces ya cuando vaya a comenzar la tribulación y la gran tribulación, ahí va a ser un pacto. Él va a hacer un pacto. Pero ese pacto lo va a hacer con Israel y con muchas naciones más. Pero ese pacto lo va a romper a la mitad de la semana. ¿Por qué lo va a romper? Porque a la mitad de la semana, cuando se acabe la tribulación y empiece la gran tribulación, cuando pasen los 3 años y medio de la tribulación y empiece los 3 años y medio de la gran tribulación, él se va a meter al santuario. En ese tiempo ya debieron haber levantado el tercer templo allá en Israel. Entonces él va a entrar ahí y entonces cuando él se declare Dios, ahí se armó la guerra con los judíos, él. Ok, pero fíjese bien, la iglesia tiene su parucía, la aparición en secreto, antecedida por la gracia, donde nos van a preparar ¿para qué? Para esa episinagoge, que quiere decir nuestra reunión en torno a Él. ¿Ok? El Señor nos va a levantar y vamos a estar en torno a Él en las nubes, antes de ser, y de ahí con el Señor siendo arrebatados, ¿ok? La iglesia va a ver la apostasía generalizada. O sea, la novia va a ver cómo se produce la apostasía. Y cuando se esté produciendo la apostasía, la iglesia, antesito de que se la lleven, le van a revelar quién es el anticristo. Le van a decir quién es el anticristo. Se llevan a la iglesia y al poco tiempo, no me diga cuánto, no sé decirle cuánto, este anticristo ya revelado entra en acción y hace un pacto con el pueblo de Israel y con muchas naciones. Y ahí empieza la tribulación. Ahí empieza la persecución de la iglesia, de aquellos que no fueron arrebatados y regresaron por 1270 días a ser protegidos por las alas de la gran águila en el desierto. Ok. Y después, a la mitad de la semana, él le pone fin al sacrificio. Ok. Va. Fíjese bien, espero estarme dando a entender en los eventos cómo se van produciendo y la iglesia, por eso yo le puse, yo creo que sí se mira en amarillo, parucía y episinagoge, esa es la iglesia. La apostasía, el apocalipto, el pacto con muchos y el fin del sacrificio es lo que viene de parte del enemigo en esos tiempos. Ahora, sigamos pues. Ahora mire, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, nos da más elementos que tenemos que ir entendiendo en esa línea de tiempo. Y ahora sabéis lo que lo detiene, lo que detiene a la manifestación del anticristo, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. O sea, él se quiere revelar antes, pero hay algo en la tierra que todavía lo detiene. Algunos
dicen, ese es el Espíritu Santo, pero más adelante dice que va a ser quitado y el Espíritu Santo no puede ser quitado. Entonces, no. Alguna vez oí en algún lado que como el Señor, ¿cómo se llama? Da como ejemplo de su segunda venida a Lot. Entonces, pareciera que hay gente a la manera de Lot que no podían destruir Sodoma hasta que él fuera sacado de Sodoma. Eso lo dicen los ángeles. No podemos destruir Sodoma, no podemos hacer caer fuego del cielo hasta que no te salgas de aquí. Entonces, como que es una parte del cuerpo de Cristo, algo que lo detiene. Algunos han pensado eso. Pero hay algo que lo detiene, que no lo deja que se manifieste en su plenitud y que se manifieste y que sepamos quién es todavía. Hay algo que lo detiene. Entonces yo se lo puse aquí. Uy, se fue para allá. Perdón, ¿dónde estoy? Que no te miro. Vamos a ver si puedo regresar aquí. Sí, aquí estamos. Hay algo que lo detiene. Para que él se revele y se empiece a manifestar, todavía hay algo que lo detiene. Ahora mire pues. Aunque ya está actuando el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad ya está actuando. El misterio de la iniquidad es el misterio del anticristo, aunque ya está actuando, pero no puede actuar a plenitud porque hay algo que lo detiene. Solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a la línea de tiempo. Entonces, empecemos por el final. Al final de la gran tribulación, desciende el Señor con sus santos, con sus llamados, escogidos y fieles. Ok. Pero cuando venga, el Señor va a matar al anticristo. ¿Con qué? Con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Al final de la gran tribulación. Ok. Pero si yo me voy para atrás en lo que está viviendo la iglesia en este momento, hay algo que está deteniendo que ese tiempo se cumpla, que ese kairos se cumpla. Acuérdese, cronos es el tiempo cronológico y kairos tiene que estar relacionado con los eventos. Ok. Y el anticristo está relacionado con el misterio de la iniquidad. El anticristo es el misterio de la iniquidad. Pero el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice ahí. El misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que la iglesia está, tal vez la palabra no es relacionado, sino está siendo atacado por el misterio de la iniquidad en este tiempo. Cuando esto que detiene al misterio de la iniquidad lo quiten, entonces se va a manifestar en su plenitud el anticristo. Pero en ese momento la iglesia se acaba de ir. ¿Ok? Y ya viene lo otro que hemos puesto en esta línea de tiempo. Entonces, sigamos. Ahora mire pues, siempre en 2 de Tesalonicenses, la venida del impío, ese es el anticristo, el inicuo, será conforme a la actividad de Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. Ok, con todo poder, señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, mire pues, cuando se manifieste ese ser, va a tener un poder, va a hacer milagros, va a hacer descender fuego del cielo. Eso está en Apocalipsis. Pero va a engañar a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador.
A ellos va a engañar. A ellos va a engañar. A ellos va a engañar. Ok, muy bien. Entonces, a los que va a engañar, Dios les va a mandar un poder engañoso para que crean en la mentira. Pero mire, pues, vuelvo a mi esquemita. Ok, el misterio de la iniquidad está ¿con qué? Con relación con el engaño. La iglesia está en relación con la verdad, con el amor a la verdad. El ministerio de la iniquidad está con el engaño. Entonces, mientras este ser se manifiesta y empieza a actuar con la autoridad que Dios va a dejar que tenga, está actuando, pero no con ese volumen, sino con un volumen bajo. Y lo que usa es el engaño. Mientras van a quitar lo que lo detiene y se manifieste, ahorita el misterio de la iniquidad está atacándonos con engaño. ¿Ok? ¿Y qué está atacando? ¿Con qué quiere engañar? Con el amor a la verdad. Nos quiere engañar, nos quiere sacar de la verdad. Pero en medio de todo esto, ¿ok? Fíjese bien, está esto, la apostasía. Ahí va a venir una apostasía generalizada. Generalizada. Todavía cuando la iglesia esté acá. Y cuando se dice apostasía, la palabra que aquí se usa es una palabra que se dice apistemi y que quiere decir divorcio. ¿Ok? Entonces es gente que se va a divorciar de lo que cree. Es gente que va a apostatar de lo que cree. Es gente, es gente que era cristiana, que había aceptado, que creía, pero ahora va a apostatar. Y va a ser, dice como la Biblia Torres Amar, dice casi generalizada. Mucha gente va a apostatar. Ahora fíjese bien. Yo vuelvo a 2 Tesalonicenses 2:2. No os dejéis seducir de nadie de ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles. Mire cómo dice la Torre, la apostasía casi general de los fieles. Casi general. No que sea general así del ejército, no, que casi todos, pues, que casi toda la mara va a apostatar. Una gran cantidad de cristianos van a apostatar. Mire, la apostasía casi general, ¿de quién? ¿Cómo lo pone esta versión? De los fieles. Ya eran fieles, pero no, todavía, ¿se acuerda que hablamos de la fidelidad y que tiene gradas? Porque la relacionamos con la fe. Ok, la apostasía casi general de los fieles. Eso hace esto bien difícil. Pero, fíjese bien, la apostasía casi general. Quiero ir resumiendo. Voy a regresar al esquema. Mire pues, voy a regresar al esquema anterior. No sé dónde estoy, pero creo que así lo puedo hacer. No, así no lo puedo hacer. Ahí está. Mire pues, fíjese bien. Quiero darme a entender. Ok. El enemigo va a ser revelado. La iglesia va a saber quién es y va a empezar después a actuar hasta que haga el pacto y empiece la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Hay algo que ahorita lo detiene. Lo detiene. Ya está, pero lo está deteniendo. Ahorita no se llama el inicuo. Ahorita no se llama el anticristo. Ahorita no se llama eso. Ahorita se llama el misterio de la iniquidad. Ahorita se llama el espíritu del anticristo. Ahorita se llama, porque sabéis, dice el apóstol Juan, que muchos anticristos han salido por el mundo. Misterio de la iniquidad. ¿Ok? Cuando quiten lo que se detiene, se da plenitud. Ok.
Cuando quiten lo que se detiene, lo que lo detiene, la iglesia se va. Él se manifiesta, pero ahorita la iglesia tiene que lidiar con el misterio de la iniquidad, tiene que lidiar con los muchos anticristos. ¿Ok? Mientras viene la parucía del Señor y viene el arrebatamiento, la iglesia tiene que lidiar con el misterio de la iniquidad. ¿Y qué hace el misterio de la iniquidad? Engaña. ¿Qué hace el ministerio de la iniquidad? Engaña. ¿A quiénes? Aquellos que no tienen amor por la verdad. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. Antes de que lo revelen, antes de que quiten a lo que lo detiene, antes de que se vaya a la iglesia va a ser probada. Y la iglesia va a caer en una apostasía generalizada. Van a negar la fe. Ok. Ahora bien, esa apostasía casi general de los fieles. Espero haberme dado a entender en dónde estamos y cuál es el peligro. Ahora, mire este otro versículo. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero yo lo regreso al anterior. Aquí dice apostasía casi general. ¿Ok? Casi general. Pero antes de la apostasía casi general, nosotros nos vamos a encontrar en que algunos van a apostatar de la fe. Entonces la apostasía va a ir de aumento en aumento hasta que llegue a alcanzar a un montón. Algunos apostatarán de la fe. Y estos van a ser el caldo de cultivo para los demás apostaten. Ahora bien, ¿por qué van a apostatar de la fe? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de chamucos. Escuchando. Entonces, los que van a apostatar, los que van a ser engañados por el misterio de la iniquidad, los algunos, antes de que llegue la apostasía generalizada, algunos van a ser apostatados. ¿Por qué? Por lo que escuchan. Por lo que escuchan. Porque escuchan a espíritus engañadores. Porque escuchan a espíritus engañadores. Pero mire, yo regreso al versículo anterior, donde la apostasía casi general, dice esta versión, de los fieles. Entonces, vuelvo yo a esto. Los fieles tienen que crecer en fidelidad. Porque si no crecen en fidelidad, ¿ok?, corren el riesgo de apostatar, corren el riesgo de caer en infidelidad. Corren el riesgo de caer en infidelidad. Entonces, el problema que nosotros tenemos ahorita es que el ministerio de la iniquidad está tratando de engañar a algunos y los va a engañar. O sea, la manera de decirlo es, va a tener la capacidad de engañar a aquellos que escuchen lo que no tienen que escuchar, que escuchen a los que no tienen que escuchar. Porque si escuchan a los hombres que no tienen a quien escuchar, van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de chamucos, que el Señor los reprenda. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que oímos y a quién oímos, porque el misterio de la iniquidad quiere que en este tiempo algunos apostaten de la fe, y esos algunos van a convencer poco a poco para que cuando llegue el momento casi todos apostaten de la fe. Va a haber un apostaterío terrible. Ahora, mire pues, apostatar. Entonces, el enemigo nos quiere engañar. El enemigo nos quiere engañar.
Ok. Pero él trabaja para engañarnos. Primero, hace que oigamos a quien no tenemos que oír con cosas que son engaño. Primero. Segundo, Lucas 8:13. Fíjese bien. El sembrador salió a sembrar. El espeiro, dice ahí. El que siembra esperma, dice ahí. Por eso es que la palabra es esperma. Salió a sembrar. Parte de la semilla cayó a la orilla del camino y vinieron las aves y se llevaron las semillas. ¿Ok? Parte de las semillas, Lucas 8:13, cayeron sobre piedras. ¿Ok? Y entonces estamos en el 13, ya estamos leyendo la explicación. Estos son los que cayeron sobre piedras, son los que a oír la palabra la reciben con gozo. Pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba, se apartan. Al llegar la prueba, apistemi. Al llegar la prueba, apostatan. Ah, ok, muy bien. Entonces, fíjese bien, el fiel, ellos creyeron la palabra, ahí tuvieron fe, ellos creyeron la palabra. Si usted va al original de ahí dice, y las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la reciben con gozo. Pero, como no tienen raíces, no tienen raíces. Mire cómo dice esta versión. No tienen raíces. Entonces, el fiel, para no llegar a apostatar, tiene que echar raíces. El fiel, para no apostatar, tiene que echar raíces. Mire qué interesante. El que creyó la palabra para no apostatar, tiene que echar raíces. No puede ser creyente de cultivo de hidroponía o hidrofonía. Hidroponía se dice. ¿Qué es la hidroponía? ¿Se ha fijado de que ponen unas cosas de agua abajo de hidroponía y crecen? Ahí echan raíces en el agua y plup, plup, las sacan. No. El creyente, qué interesante, para no apostatar, tiene que echar raíces. Si nosotros no queremos apostatar, tenemos que echar raíces. Tenemos que tener una genealogía. Tenemos que tener una identidad. Tenemos que echar raíces en algún lado. La iglesia no puede ser, no debe ser un club social. La iglesia no debe ser un lugar donde yo voy. El cristiano no debe estar de iglesia en iglesia. No puede ser así. Tiene que echar raíces. Tiene que tener una casa, sí, que sea de Dios, una iglesia del Señor. Tiene que echar raíces. Les repito, no puede estar de iglesia en iglesia. Tiene que tener una casa espiritual, tiene que tener paternidad espiritual, tiene que tener hermanos en Cristo, tiene que tener familia en Cristo, tiene que echar raíces, porque se está del tigo al tango, no está echando raíces, y entonces se corre el riesgo que lo engañen cuando venga la prueba, y entonces cuando venga la prueba, apostate. Mire qué tremendo. Mire qué escondido está esto. Pero como no tienen raíces, cuando viene la prueba, apostatan. Entonces, en los últimos tiempos, algunos apistemi apostatarán de la fe. Apostatarán de la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Porque no echaron raíces. ¡Wow! ¿Qué? Esto es de ponerse a pensar y detenerse. Porque no tienen raíces. Muy bien.
Sigamos, apistemi. Reina Valera contemporánea, ya lo leímos, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ok, yo regreso. Estos, ok, apostataron. ¿De qué? De la palabra. ¿De qué está hablando? Es de la semilla. ¿De qué está hablando? De la palabra. Ok, entonces hay quienes apostatan de lo que han creído en la palabra. Otros apostatan de la fe, pero estos escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de chamamos. Mire qué tremendo. Mire esto. Reina Valera contemporánea, Hebreos 3:12. Algunos apostatarán. Y se acerca el tiempo y primero Dios, nosotros no vamos a ser de esa mayoría, pero no tenemos que ser de los algunos o tener rasgos en nosotros de esto. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo, que los lleve a apostatar del Dios vivo. En la subversión dice un corazón malo e incrédulo. Ok, que los lleve a apartarse. Bueno, ok. ¿Qué usa? ¿Se acuerda? ¿Qué usa el enemigo? ¿Qué usa el enemigo para que tú llegues a ser de los algunos que apostaten? Ok. Que no eches raíces, que no tengas iglesia, que no tengas casa. Entre algunas aplicaciones que se le puede dar a esto. Eso lo utiliza el enemigo. ¿Qué más utiliza el enemigo? Gente que te enseña y que enseña doctrinas que son del mal. Ok. Ahora, ¿qué va a usar el enemigo? ¿Qué va a usar el misterio de la iniquidad para que llegues a apostatar? ¿Ok? Corazones con pecado o corazones malos e incrédulos. Ok. Fíjese. Corazones pecaminosos e incrédulos. Ok. Entonces, ¿qué usa el enemigo? Las personas con las cuales tú te juntas. Las personas con las cuales tú te juntas. ¿Ok? Entonces, dime con quién andas y te diré qué doctrina tienes. Porque, mira, si tus amigos son incrédulos, tus amigos del colegio, tu novio, tu novia es incrédula, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Te va a contaminar y te va a llevar a apostatar. Esa palabra apostatar, apartarse, perdón, es apistemi. Te va a llevar a apostatar del Dios vivo. Y entonces, fíjate bien, te va a llevar a un Dios que no es vivo. Te va a llevar a la religión. Te va a llevar a los ídolos, a la idolatría. Te va a llevar a la creencia, empecemos por ahí, de un Dios que no ve, que no oye, de un Dios que no le importa tu vida, una religión, un Dios ídolo, ¿ok? Te va a llevar a apartarte de la verdad, ok, del Dios vivo. Mira, pero entonces nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, qué oímos, quién nos aconseja, lo que oímos en YouTube, lo que oímos en las redes. Tenga cuidado, porque hay gente que tiene corazón pecaminoso e incrédulo y puede llevarlo a apostatar. Y puede llevarlo a apostatar. Muy bien. Yo voy finalizando, vamos a ver qué sigue aquí. Ok. Fíjese bien. Entonces,
Yo regreso al esquema para terminar, porque hoy sí tengo. Ok. En amarillo. En amarillo está lo que le corresponde al Señor. La verdad, su parucía, cuando nos reunamos a Él, lo que lo detiene. Ahí está en amarillo. La iglesia está en relación con la verdad, está esperando la parucía del Señor, está esperando su arrebatamiento. Y hay algo que está deteniendo de parte de Dios esto, que puede ser la misma iglesia y cuando sea arrebatada viene todo lo demás. Ok, está deteniendo que se manifieste el anticristo en su plenitud. Pero mientras se manifiesta, mientras está detenido mientras tiene el volumen bajo, ¿ok? La iglesia tiene que lidiar con el misterio de la iniquidad, con los anticristos. Y ellos quieren engañarnos. ¿Para qué? Para que nosotros, al no recibir el amor por la verdad, podamos ser engañados. Y entonces, ¿qué es lo que va a usar la iniquidad? ¿Qué es lo que va a usar la iniquidad? La iniquidad va a hacer que algunos apostaten. Y ese grupo de los algunos va a ir creciendo hasta que casi toda la iglesia apostate. ¿Y qué va a usar? Va a usar a hombres con espíritus de engaño y doctrinas de demonios. ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? ¿La doctrina de Dios o la doctrina del enemigo? Segundo, no quiere que tú eches raíces. No quiere que tú eches raíces. Ok. Entonces, va a ser que tú andes de iglesia en iglesia, que no puedas estar, que no tengas casa, que no tengas identidad, que no eches raíces. Ok. ¿Y qué va a usar? Va a usar amistades, compañeros que tengan un corazón, y algunos, tal vez algunos dentro de la iglesia que tienen un corazón mal y incrédulo. Va a usar la incredulidad de otros para que tú apostates. Entonces ahí tenemos que detenernos. ¿Con quién nos juntamos? ¿A quién oímos? ¿Hemos echado raíces o no hemos echado raíces? A eso podríamos abundar. Pero, ok, esto es que nosotros lo meditemos. Y yo le dejo el esquema porque nos vamos a tener que enfrentar. Nos estamos enfrentando a esto. Nuestros hijos, ¿por qué se vuelven incrédulos? Por quienes se juntan. Nuestros hijos, ¿por qué se vuelven incrédulos? Porque no han echado raíz aún en nuestra propia casa. Los arrancan de nuestras casas, le quitan la raíz para que dejen el hogar. Hay que ver, tenemos que ver. ¿Con quién te juntas? ¿A quién oyes? Has echado raíces. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Pues yo voy dando por concluido este discipulado. Voy a prender esta cámara y voy a apagar esta y voy a apagar este. Dice, dejar de compartir. No puedo usar la cámara porque estoy compartiendo en esta. Ahora sí ya. Muy bien. Ok. Entonces, ok. Muy bien. Entonces, hermanos, meditemos. Meditemos porque nosotros nos vamos a enfrentar, nos vamos a enfrentar al engaño. Nos estamos enfrentando al engaño. Créalo usted. Y algunos han sido engañados con el fin
de que lleguen a apostatar. Algunos han estado de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y no han echado raíz. Y nosotros lo vemos como algo, ay, el pastor lo que quiere es que nadie se vaya de la iglesia. Sí que el pastor quiere que la gente se vaya a la iglesia, pero la gente no comprende la importancia de tener una casa, de tener un padre, de tener hermanos en Cristo, de tener una cobertura, de echar raíz. No, lo mira como que, quieren manipularme, pero no, tiene una importancia tremenda, tiene una importancia tremenda. Muchos no dejan sus juntas, no dejan a sus primas, no dejan a sus tías, a sus sobrinos. Ay, ¿cómo va a ser? Algunas veces hay que apartarse, algunas veces hay que apartarse. Hay que apartarse del incrédulo, hay que orar por él, hay que bendecirlo, pero no hay que andar de mano sudada con él, porque hace que la gente apostate. En fin, bueno, ya estoy repitiendo lo mismo. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Los dejo rapidito porque voy para mi casa, estoy aquí en la iglesia. Y bueno, que el Señor Jesús le bendiga. Oremos para quedar despedidos. Papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos, Señor Dios, a entender tu palabra, a conocer el tiempo que estamos viviendo, pero a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos en ese tiempo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Oh, sí, papito lindo. Gracias, Señor Dios. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Guarda nuestro sueño, llévanos con bien en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Que pasen buena noche, que el Señor les bendiga abundantemente. Buenas noches.